Hola, bienvenidos a Garden Depot. El día de hoy les tengo preparado este curso de cultivo de cactus y este curso va a ser pregrabado para todos los que no pudieron asistir al curso que se realizó en vivo. Así que vamos a empezar. Recuerden que todas las dudas me las pueden ir haciendo, ya sea en mensaje privado o por medio de los comentarios del link que les voy a enviar. Muchas gracias y espero resolver muchas dudas para que ustedes puedan producir sus cactus de la mejor manera. Vamos a empezar con esta imagen que elegí para ponerla al principio de la presentación, porque es una imagen que muestra exactamente la esencia de un cactus, ¿verdad? Un cactus es una planta que va a reservar agua en su tallo y como pueden ver, ese cactus tiene las espinas que son características de la mayoría de cactus y tiene florecitas que ven, algunas ya incluso ya se están formando los frutos que nuestros cactus nos dan. Bienvenidos a este curso de cultivo de cactus y ya saben que cualquier duda o pregunta me la pueden ir haciendo en el área de los comentarios para irla resolviendo lo mejor posible. Lo primero es saber qué son los cactus, ¿verdad? Y como les decía al principio, pues son plantas que se caracterizan porque acumulan humedad en sus tallos. A diferencia de otras plantas que también reservan humedad, por ejemplo las suculentas que las reservan en sus hojas, estos las reservan en sus tallos. Aunque también pueden reservar humedad en hojas y raíces, pero principalmente lo hacen en los tallos. Una característica que todos conocemos de los cactus son sus espinas. Pues las plantas han ido evolucionando para que la pérdida de agua sea menor. Como saben, las plantas transpiran por medio de las hojas. Entonces los cactus evolucionaron y sus hojas se transformaron en espinas para evitar la pérdida de agua y el almacenamiento de la misma. Los cactus generalmente tienen orígenes en zonas áridas y secas, aunque podemos encontrar algunas especies en zonas más húmedas y tropicales. Lo fundamental en el cultivo de los cactus va a ser el riego y este va a ser el punto principal que tenemos que considerar para tener un cultivo exitoso. Así que vamos a ver algunos de los puntos importantes a tomar en cuenta para tener un éxito en el momento del riego. Esto lo puse de primero ya que es, como les decía, es un punto clave y es la principal causa de muerte en los cactus que tenemos nosotros en casa, ¿verdad? Entonces, por eso es de lo más importante a tomar en cuenta. Hay dos momentos claves en que tenemos que controlar el riego, ya que no va a ser la misma cantidad que vamos a utilizar en estos dos puntos. El primero es en la etapa de crecimiento o mantenimiento. En esta etapa el riego no tiene que ser excesivo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a mantener la planta con un riego mínimo o a capacidad de campo. En este momento no tenemos que regar nuestra planta hasta que el sustrato esté completamente seco, ¿no? Lo que queremos es que el agua vaya siendo almacenada y no vaya siendo utilizada. Este proceso va a ser más lento para la planta, por eso el riego tiene que ser menor en este punto. Cada cuánto regar es muy difícil que yo les dé esa respuesta. Ustedes tienen que conocer su planta y su clima. Yo les recomiendo que hagan la prueba del palillo, que es introducir un palo adentro de la maceta. Hasta que la tierra no esté completamente seca, no es recomendable volver a regar el cactus. En la etapa de floración tenemos que aumentar un poco más el riego. ¿Por qué? Porque aquí la planta va a tener un metabolismo más acelerado, entonces va a necesitar más agua para sus funciones fisiológicas. Más adelante vamos a hablar de la floración y cómo provocarla y qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero sí es importante ver que en estas dos etapas el riego no va a ser igual. Sí tiene que haber más riego en la etapa de floración. Recuerden nuevamente, el riego es el punto más importante, por eso yo lo que les sugiero siempre es
Evitar regar de más, ¿verdad? Es preferible regar de menos. El cactus, como ya sabemos, está preparado y ha evolucionado para tolerar sequías constantes y prolongadas. Por eso, si nosotros no conocemos nuestra planta, es recomendable regarla de menos e ir viendo su comportamiento. Otro punto importante para nuestra planta es la nutrición. Y en nutrición me refiero a los abonos, fertilizantes y a los nutrientes que nosotros le vamos a dar a nuestra planta. Hay varias etapas que tenemos que considerar para tener una nutrición correcta. Como todo ser vivo, la planta necesita alimentarse o necesita tener los nutrientes importantes para poder alimentarse. Ya sabemos que las plantas, su forma de alimentarse es por medio de la fotosíntesis, es decir, por medio del sol. Pero necesitan vitaminas y nutrientes para poder realizar este proceso. Hay dos formas de realizar el abono o la fertilización para nuestras plantas. Está el abono orgánico y está el NPK, que prácticamente es una fórmula que se utiliza para los abonos químicos. Voy a hablar de esto un poquito más adelante. Voy a empezar a hablar sobre el abono orgánico. Abono orgánico es todos aquellos nutrientes que se obtienen a partir de materia orgánica. ¿Qué es eso? A partir de hojas, a partir de estiércol, a partir de desechos orgánicos, cáscaras, etc. Hay que tener en cuenta que abono orgánico no es lo mismo que materia orgánica. El abono o compost ya tiene los nutrientes disponibles para que la planta los pueda absorber. Sin embargo, la materia orgánica todavía tiene que pasar por un proceso de descomposición para poder para que la planta pueda absorber todos esos nutrientes. Por ejemplo, si yo tiro una cáscara de banano a mi jardín, yo no le estoy tirando los nutrientes que esta cáscara tiene, sino que simplemente estoy tirando una cáscara de banano, o podría ser como una basura orgánica. ¿Por qué? Porque yo tengo que esperar que los microorganismos la descompongan para que esto ya se convierta en abono o en nutrientes para la planta. Si no es así, no funciona. Y para eso muchos podemos realizar una abonera o un compost para que sea mucho más fácil que las plantas obtengan estos nutrientes. Con el abono orgánico lo que hacemos es que le devolvemos la vida a la tierra. Recuerden que la tierra es un organismo vivo. En la tierra hay muchos microorganismos, muchos nutrientes, hay mucha actividad que nosotros no podemos ver a simple vista, pero hay mucha vida. Sin embargo, conforme la planta va absorbiendo los nutrientes, pues la tierra o el suelo va perdiendo su vida porque va perdiendo esos nutrientes, que ya la planta lo va a convertir en flores, lo va a convertir en tallos, en hojas, en lo que sea. Pero si nosotros no le devolvemos todos esos nutrientes que la planta utilizó, no lo devolvemos al suelo, el suelo se va a ir desgastando y se va a ir muriendo. Recomiendo incorporar abono orgánico mínimo 2 veces al año o cuando estamos preparando nuestro sustrato. Mejor si lo mezclamos con toda la tierra, ¿verdad? Al momento de preparar nuestro sustrato, yo aplico siempre una parte por cada 3 de tierra o 3 de sustrato de abono orgánico, pero dependerá siempre de la calidad de la tierra. Otro punto a tomar en cuenta es la fertilización química, que es la fertilización comercial que normalmente encontramos en el mercado. Yo puse aquí NPK y es muy importante que nosotros entendamos el significado de estas 3 letras. N significa nitrógeno, P es fósforo y K es potasio, y son los 3 nutrientes esenciales para las plantas. Si bien es cierto, las plantas necesitan 16 nutrientes para sobrevivir, las que necesitan ser aportadas en mayor cantidad es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Cada uno de estos nutrientes se necesitan más en ciertos estadios de la planta.
lo ideal es incorporar o hacer una fertilización con un fertilizante completo que tenga muchos de estos nutrientes para que la planta esté siempre bien vitaminada. NPK se utiliza siempre como una formulación. En muchos de los fertilizantes vamos a encontrar las siglas, no vamos a encontrar las siglas NPK, sino que vamos a encontrar números en vez de estas letras. Por ejemplo, el triple 15, que su fórmula es 15-15-15. Esto quiere decir que 15% de nitrógeno, 15% de fósforo y 15% de potasio. Sin embargo, por ejemplo, la urea es 46-0-0. Esto quiere decir que trae 46% de nitrógeno, 0 de fósforo y 0 de potasio. Y así podemos ir revisando la composición química de nuestros fertilizantes, y esto nos va a ayudar para saber qué fertilizante o qué nutrientes yo estoy aplicando. Recordemos que estos solo son los 3 nutrientes que necesitamos aportar en mayor cantidad. Sin embargo, yo les decía al principio que las plantas necesitan alrededor de 16 nutrientes para sobrevivir. Entonces, muchas veces un fertilizante básico se va a quedar muy corto o se va a utilizar solo como mantenimiento. Si nosotros queremos provocar cierto efecto en la planta, lo más probable es que tengamos que complementar con un fertilizante completo. Por ejemplo, yo les recomiendo los fertilizantes foliares como el Ultrafer o el Bifolan, y son muy completos, y estos se disuelven en agua y se aplican bañando la planta para que ellos los puedan absorber, ya sea por las hojas o por los tallos. ¿Por qué recomiendo esto? Porque hay nutrientes que las plantas necesitan en pequeñísimas cantidades. Sin embargo, si estos nutrientes, por más pequeña que sea la necesidad, no son aplicados, la planta va a estancar su crecimiento y su desarrollo. Entonces se aplican directamente a la planta para que sea más fácil para ella absorberla. Hay 3 estadios importantes para nosotros determinar qué tipo de fertilizante utilizar. No vamos a entrar en detalle de todos estos 16 nutrientes que las plantas necesitan, sino que vamos a hablar de los 3 más importantes, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. En las primeras etapas, que son las etapas de crecimiento o de trasplante, en donde queremos que crezca la raíz, ¿verdad? Cuando recién trasplantamos o cuando recién la planta está germinando, ahí necesitamos un fertilizante que tenga alto contenido en P, o sea, en fósforo. El fósforo es uno de los principales nutrientes que van a favorecer el enraizamiento. Otra forma de determinar que nuestra planta está deficiente de fósforo es que generalmente toma coloraciones violetas o rosáceas, sin que sea un color natural. Recordemos que tanto cactus como suculentas suelen cambiar sus colores en el sol. Sin embargo, si vemos que es algo no normal de esta planta, sí posiblemente sea una deficiencia de fósforo. Luego de la primera etapa de trasplante o de crecimiento, de germinación, ¿verdad?, llega la etapa de crecimiento vegetativo. Ahí, ¿qué es lo que queremos? Ahí queremos la formación, el crecimiento de tallos, la formación de ramas, la formación de higos. En esa etapa lo que yo necesito es un fertilizante con alto contenido en nitrógeno. El nitrógeno se va a encargar de todo lo verde. Todo lo que sea verde necesita nitrógeno para su formación y crecimiento. Entonces, en esta etapa de maduración y crecimiento y que nosotros queremos obtener higos o tallos o ramas, necesitamos un fertilizante con alto contenido en nitrógeno. Una de las formas en determinar una deficiencia de nitrógeno es que la planta empieza a perder su color verde y empieza a tomar tonalidades amarillas o verdes pálidos. Entonces, esta es otra forma de identificar una deficiencia de nitrógeno. Y por último, en la etapa de floración, cuando yo quiero que la planta florezca,
vamos a utilizar un fertilizante con alto contenido en potasio. Aquí nosotros queremos que la planta floree y también nos dé semillas, ¿verdad? Nos dé frutos y de esta forma obtener las semillas. Entonces necesitamos un fertilizante con alto contenido en potasio. Y una de las formas de determinar una deficiencia en potasio es de que hay manchas marrones, ¿verdad? O amarillas oscuras hay tonalidades, no necesariamente tienen que ser manchas. Hay tonalidades en el cactus de colores marrones o amarillos oscuros. Suele confundir un poquito con la deficiencia de nitrógeno y también lo podrían llegar a confundir con un exceso de humedad o una presencia de un hongo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Va a ir viendo, tenemos que ver el estado general de nuestra planta para determinar si es una deficiencia. Los cactus, por su capacidad de reservar agua, también tienen la capacidad de reservar nutrientes. Por eso generalmente si nosotros mantenemos nuestro cactus en un suelo rico en humus o materia orgánica descompuesta y mantenemos su fertilización, va a ser muy raro que nosotros observemos una deficiencia de nutrientes. Otra cosa que puede pasar es que nosotros estemos fertilizando y abonando nuestro cactus, pero no veamos crecimiento correcto. En este caso, muy posiblemente se deba ya sea a una plaga o una enfermedad o posiblemente a un pH en el suelo. El pH es la acidez que va a haber en el suelo. Si el suelo es muy ácido o muy alcalino, algunos nutrientes no se van a poder absorber por la planta. Y esto lo podemos corregir, por ejemplo, un suelo muy alcalino, lo podemos corregir aplicándole materia orgánica, porque la materia orgánica tiende a acidificar. Y un suelo muy ácido lo podemos corregir aplicando cal. Si yo soy de las que suele aplicar materia orgánica a mi suelo, lo más probable es de que el problema vaya a ser una acidificación. Entonces tengo que corregirlo con un poco de cal. Y sin embargo, si yo estoy utilizando una tierra muy vieja, una tierra de muy mala calidad y generalmente no le aplico abono orgánico, posiblemente vaya a ser un problema de alcalinidad. Lo más recomendable es hacer un análisis de laboratorio para determinar el suelo y cuánto, ya sea cuánta materia orgánica o cal tenemos que aplicar. Pero esto ya es un poquito más avanzado, entonces podemos utilizar esto como base y en base de eso hacer las pruebas necesarias en nuestras plantitas para determinar qué es lo que les hace falta o qué es lo que les está sobrando. ¿Cada cuánto fertilizar? Como les decía, en materia orgánica les recomiendo que sean 2 veces al año, con abono orgánico 2 veces al año. Y si no queremos utilizar químicos, podemos hacer la fertilización con abono orgánico incluso mensual. También se puede utilizar abonos orgánicos foliares como el lixiviado de lombriz. Entonces podríamos combinar estas dos técnicas. Y si queremos utilizar un fertilizante químico, yo recomiendo que sea cada 15 días o una vez al mes, dependiendo del tipo de fertilizante que vayamos a utilizar. Hay fertilizantes como el osmocote que duran hasta 4 meses liberando nutrientes. Entonces tenemos que conocer bien cuál es el fertilizante a utilizar para saber cada cuánto aplicarlo. Pero recuerden que siempre tiene que tener nutrientes el suelo. Si no tiene nutrientes y la planta no está nutrida, muy posiblemente se va a estancar el crecimiento. Puede pasar que la planta por estrés empiece a florear y muy bonito, nosotros vamos a estar felices porque vamos a obtener una floración, pero al terminar la floración el desgaste va a ser increíble y la planta vaya a morir. Entonces podemos lograr una floración sin necesidad de estresar nuestra planta. El tercer punto a tomar en cuenta es el clima. El clima es algo muy importante, o la temperatura ambiente. Al principio hablábamos de que la mayoría de los cactus son originarios de zonas secas o zonas desérticas, entonces ellos están acostumbrados a altas temperaturas. La mayoría no va a tolerar las sequías, ¿verdad? La mayoría no va a tolerar las heladas. En esta imagen que yo les puse aquí, me pareció muy curiosa y trae una trampa, que es la imagen de en medio.
Si ven, ahí trae unas florecitas, sin embargo esas florecitas son puestas, no son la verdadera flor de este cactus, son flores falsas. Y se los puse porque hay que tener cuidado. A veces miramos muchas plantas en internet muy bonitas y muchas no son reales, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta para el momento de comprar plantas, ¿verdad? Que no nos estén engañando, o a veces hasta envidia nos puede llegar a dar una planta que vemos en internet. Entonces hay que tener cuidado porque muchas pues no son reales, y por eso se las quería poner ahí para aprovechar y hacer ese comentario. De hecho, esta planta que tiene la flor, yo en lo personal, yo sí no le he visto flor, ¿verdad? Creo que es un poquito difícil hacerla florear. Pero pues sí, todos los cactus, todos dan flor, solo que tienen que tener sus condiciones adecuadas. El ideal para nuestras plantas son alrededor de los 20 grados centígrados. Puede tolerar temperaturas más altas. En temperaturas extremas pueden empezar a verse quemaduras, tanto extremas de frío como de calor. A partir de los 7 grados centígrados para abajo ya empieza a haber un peligro. Se estanca el crecimiento, es lo primero que vamos a empezar a ver. Si hay mucho frío, el crecimiento de la planta va a ser más lento o se va a estancar. Otra cosa que podemos ver que se empiezan a quemar, ya sea tanto por exceso de sol o por exceso de frío, se pueden quemar las plantas. Entonces hay que considerar esto. Ellas van a tolerar muy bien una quemadura, la pueden tolerar. Obvio que no es visualmente atractiva y no es lo mejor, va a generar cierto estrés en la planta. Pero las heladas no, van a detener su crecimiento, y si estas heladas vienen acompañadas con periodos de humedad, va a ser mucho peor para la planta. Miren ese cactus de la imagen, se nota que está en una temperatura ideal, está completamente sano, creciendo, no tiene ninguna mancha, incluso creo que ninguna plaga. Tiene su crecimiento muy uniforme, ¿verdad? Entonces se nota que está en un lugar, e incluso podemos ver en la imagen que hay bastante sol, ¿verdad? Entonces se puede determinar de que está en un ambiente ideal. Entonces ahí podemos ver que si nosotros ponemos nuestras plantas en un ambiente ideal, pues ellas van a agradecerlo. El cuarto punto a tomar en cuenta es la reproducción. Y hay 3 tipos básicos de reproducción de nuestra planta. Está la reproducción por semillas, por esquejes y por hijos. Vamos a hablar primero de las semillas. Para las semillas también necesitamos, lo primero que tenemos que hacer es inducir una floración. ¿Cómo inducimos una floración? Pues la mayoría de plantas necesitan ciertos cuidados. Muchas plantas, sobre todo las que no son nativas del trópico, van a necesitar una época de hibernación o de frío. ¿Qué es en esta época? Si se acuerdan que yo les decía, en temperaturas muy frías las plantas detienen su crecimiento. Esta época ellas van a aprovechar para retener todos los nutrientes que van a ser fundamentales para lograr la floración. Estas son algunos sobres de semilla, son los que nosotros vendemos aquí, para que se hagan una idea cómo vienen los sobrecitos de semilla. Pero lo que necesitamos primero es lograr que nuestra planta florezca. Al momento de que la planta florezca, tenemos que lograr una polinización. ¿Qué quiere decir? De que el polen de una planta llegue que el polen de una planta llegue al óvulo de otra planta. Depende de la especie, lo pueden hacer solas, se pueden autopolinizar, y hay otras especies que necesitan ser hecha por polinizadores, ya sea que lo hagamos nosotros manualmente. Con un hisopo podemos agarrar el polen y llevarlo a la otra flor, o lo hacen las abejitas, pájaros o algún otro ser vivo que sea polinizador, ¿verdad? También puede polinizarse por el viento,
también es una forma de polinización de los cactus. Entonces hacemos esta polinización para que se empiece a formar la semilla, que son los hijos. Dejamos que la flor se seque por completo y ahí se va a crear una cápsula. Esta cápsula la podemos quitar cuando ya esté completamente seca, la abrimos y ya vamos a tener ahí las semillas que podemos sembrar. Lo recomendable con estas semillas es sembrarlas de manera similar al frijolito del colegio, con algodón, o podemos utilizar sustratos como por ejemplo el pitmos. Es muy lenta la semilla de cactus en germinar y en crecer. Entonces es una forma muy bonita cuando nosotros podemos encontrar en la naturaleza un cactus ya grande. Podemos imaginarnos cuánto tiempo tiene. Primero, cuánto tiempo tardó en crecer desde que era una semilla hasta llegar a ese punto. Entonces, por favor, no depredemos la naturaleza. La otra forma, esta es un tipo de reproducción asexual. Quiere decir que vamos a crear un clon genéticamente idéntico a la planta madre. En cambio, en las semillas aquí podemos obtener híbridos. ¿Qué es un híbrido? Es una planta que va a tener característica tanto de la mamá como del papá. Cuando nosotros vamos y encontramos una planta que nos dicen que es un híbrido, esa planta se obtuvo por medio de semillas. En cambio, el esqueje es un tipo de reproducción asexual, en el cual únicamente necesitamos una planta madre y obtenemos un pedazo de la misma. Aquí vemos que ahí se cortó un pedazo de tallo, ¿verdad? Y este tallo lo podemos poner a enraizar. Hay dos formas de hacerlo. Una forma es dejar secar el tallo. Yo en lo personal no lo hago, pero se puede hacer y es una muy buena práctica. Yo no lo hago porque tengo muchas plantas y se me suelen perder, se me suele olvidar. Entonces para mí es muy poco práctico dejar secar la planta. Sin embargo, yo lo que hago es que la siembro de una vez, pero en sustrato seco, y no la riego. Espero que pasen unos 15 días para regar, o si veo que ya se está deshidratando, lo atomizo y lo hidrato con un atomizador, ¿verdad? Porque como en esta etapa las plantas no tienen raíz, entonces no pueden absorber el agua, y si se acumula humedad en la herida, lo más probable es que provoquemos un hongo o una bacteria y pues la planta puede llegar a morir. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. La siguiente forma de reproducción es por hijos, y esta la misma planta va a ir dando los hijos. Miren en esta imagen qué bonito, porque tiene hijos y también tiene una flor. Vean qué linda. Entonces los hijos son todos estos, en las mamilarias o en las plantas redondas pues es fácil verlos porque son muchos hijitos, pero en otras plantas, por ejemplo en la que vimos que tenía flor, todas estas ramitas también pueden ser hijitos. ¿Y qué hacemos? Los separamos cuando tengan cuando tengan un tamaño ideal para que sea mucho más fácil. Algunos ya incluso van a tener raíz. Se pueden separar solamente con la mano, ¿verdad? Se puede quebrar la unión entre el tallo y la madre, o se pueden recortar con un gilet desinfectado. Depende de cada quien. Muchos también hacen esta práctica de dejar secar los hijos antes de sembrarlos. Yo, como les digo, no lo hago, pero no riego hasta 15 días después, dependiendo del clima, o hasta que ellos ya estén completamente deshidratados. El siguiente punto son las plagas y las enfermedades y cómo atacarlas, ¿verdad? Habíamos hablado que una de las enfermedades que podríamos ver eran la deficiencia de nutrientes, y veíamos principalmente cambios de coloraciones, y estas también podrían ser confundidas con presencia de plagas y enfermedades. Vamos a hablar de unas que son de las más importantes, pero sin embargo pueden aparecer otras que no vamos a mencionar aquí, ¿verdad? Pero vamos a hablar de las más conocidas y las más importantes. La primera es la cochinilla algodonosa, y esta la vemos en la mayoría de plantas del jardín.
Es una plaga muy invasiva y muy difícil de atacar. La cochinilla algodonosa tiene esa característica que ese algodón que ustedes ven, que ella ya sea que vaya dejando o que lo lleve encima, es un tipo de protección para ella. Por eso es muy difícil combatirla, porque al momento que nosotros fumigamos con un insecticida de contacto, puede llegar a caer ese insecticida únicamente en esa basurita blanca y no le cae a ella. Entonces, pues no se va a morir. Para esto yo recomiendo utilizar insecticidas sistémicos, que son los que van a viajar a través de la savia para que ellas lleguen a chuparlo. Estos son insectos chupadores que chupan la savia, por eso la muerte de la planta empezamos a ver que empieza a debilitarse, que le va quitando toda su savia. Entonces utilizamos insecticidas sistémicos, ¿verdad? Que se mueven por la savia. Y podemos utilizar también insecticidas de contacto, pero que tengan cierto efecto. Por ejemplo, el jabón potásico es un insecticida orgánico que actúa de contacto, y lo que hace es que deshidrata la cochinilla algodonosa, rompe ese caparazón y la deshace. Entonces ahí sí podemos utilizar. Como les decía, si quieren utilizar un insecticida químico, yo les recomendaría el Monarca. Y si quisieran utilizar un producto orgánico, les recomendaría el jabón potásico. Importante en esta plaga, quitar manualmente todo lo que podamos, ¿verdad? Quitarlo manualmente todo lo que podamos, fumigar. Si solo lo quitamos y no fumigamos, al rato vamos a volver a ver la plaga. Si ven en la planta, generalmente vemos a los adultos, los nidos están escondidos generalmente, ya sea en la tierra o en la maceta. Por eso hay que fumigar también la tierra, preferiblemente si podemos hacer un cambio de tierra, le va a ayudar mucho. Fumigar la tierra, desinfectar y fumigar también las macetas. Es algo importante en esta plaga. Hay que ser constantes, es una plaga muy difícil de tratar. Se reproduce muy rápido, entonces yo recomiendo incluso hasta 2 fumigaciones por semana durante un mes, y puede incluso tardar más. Entonces sí es importante que lo tomemos en cuenta. Otra plaga importante son las caracoles y las babosas. Bueno, estos son unos moluscos, y la curiosidad de estas plantas que empiezan a comerse todas nuestras plantas, pueden comer raíz, pueden comer tallos, pueden comer hojas, pueden comer flores, frutos, y sí pueden llegarse a devorar una planta en cosa de instantes. Son mucho más veloces de lo que nosotros creemos. Y ven el caparazón de los caracoles, las protegen muy bien, igual toda esa baba que las recubre las protege. Para estas plagas yo recomiendo el uso de un molusquicida. No podemos utilizar un insecticida normal, como ya vimos, son protegidos tanto por su baba, tanto por su caparazón. Entonces recomiendo un molusquicida especial. Yo aquí utilizo el que se llama Axela, ¿verdad? Que se aplica en el suelo, se va disolviendo en el suelo y va matando todos los caracoles y las babosas. Hay también métodos de control biológico. Podemos utilizar trampas, ya sea poner troncos o una maceta, algo que cree oscuridad, para que ellas lleguen a refugiarse a esa oscuridad. Y ahí las podemos nosotros atrapar, y ya sea que las querramos mandar a otro lado o las querramos matar manualmente, ¿no? Otra forma muy conocida culturalmente es la trampa de cerveza. Podemos dejar cerveza en el suelo, ya sean tapitas o algo que las babosas y caracoles puedan tener acceso. Ellas lo toman y se mueren deshidratadas, así prácticamente como una goma, como le decimos nosotros vulgarmente, se mueren deshidratadas. Y el truco de la sal, la verdad que también funciona, aunque puede ser un poco más dolorosa, pero pasa lo mismo, ¿verdad? Se deshidratan. Entonces hay varias formas de controlarlas. Otra plaga muy importante es la gallina ciega. La gallina ciega es la larva de los ronrones o escarabajos.
Los ronrones y escarabajos son muy buenos, entonces aquí hay algo contradictorio, porque si bien es cierto que las gallinas ciegas son malísimas para las plantas, los escarabajos son muy buenos para la naturaleza. Entonces aquí sí tenemos que tener mucho criterio para ver en qué momento pues nos están afectando estas gallinas ciegas, o posiblemente trasladarlas a otro lugar, o simplemente eliminarlas. El problema es que sí son muy agresivas, se comen nuestras raíces y pueden llegar a matar muchas plantas. Y a pesar de que ellas las vemos más que todo en ciertas épocas, generalmente en el invierno vemos que empiezan a salir, ellas están presentes siempre en la tierra. El problema de estas y la mayoría de plagas de la tierra es que cuando se inunda la tierra, ellas empiezan a salir a buscar oxígeno y ahí es donde las vemos. Yo recomiendo una desinfección del suelo 2 veces al año con un producto. En este caso yo utilizo el Brusco, que sí es un producto químico, o desinfectar el suelo previo a su uso con el sol. Se coloca el sol, cuando el sol está en altas temperaturas, pues ayuda a matar cualquier huevecillo, germen, y ahí nos puede ayudar a desinfectar el suelo. Podemos utilizar también tierra de diatomea, que es un producto orgánico que nos va a ayudar también a desinfectar el suelo, por si no queremos utilizar algo químico. Es muy importante controlarlo y, como les decía, ahí hay que tener cierto criterio. Si vemos que pues no está afectando nuestra tierra o está en un lugar donde no nos afecte, por ejemplo en un bosque, en una montaña, en un barranco, pues no es necesario su control, porque los escarabajos son benéficos, casi igual de benéficos que las abejas y las lombrices en el medio ambiente, pero la larva sí es muy dañina. Entonces se necesita cierto criterio, ¿verdad? Otra plaga importante son las hormigas y los zompopos, que pueden llegar a acabar nuestras plantas en un 2x3. Estas son plagas masticadoras, entonces generalmente vamos a ver agujeros, igual que los grillos, igual que la mayoría de orugas son masticadoras, entonces podemos ver agujeros en las plantas. La característica de ellas, a diferencia de algunas orugas, es que la mayoría empiezan a masticar desde los bordes, entonces ahí podemos determinar si es una oruga o una hormiga, pero las hormigas y zompopos sí son mucho más agresivas y pueden acabar nuestra planta rápido. La ventaja de estas es que no son chupadoras, entonces no van a ser tan agresivas, provocando una muerte de la planta, sino que más bien van a crear un tipo de poda. Entonces, si controlamos esta plaga a tiempo, pues la planta puede rebrotar y puede volver a la vida creando nuevas hojitas, ¿verdad? Para esta plaga yo recomiendo, igual ya podemos utilizar la tierra de diatomea, que es orgánica, el jabón potásico, que es orgánico, pero yo recomiendo más utilizar un producto que se llama Mirex, porque la ventaja de este producto es que ellas lo llevan hasta su hormiguero. Con este tipo de insectos hay que considerar de que ellos viven en colonias, y colonias muy grandes. Generalmente nosotros vamos a ver un par de hormigas, pero esto quiere decir que hay un hormiguero grandísimo. Hay hormigueros que pueden medir hasta kilómetros, ¿verdad? Entonces es importante atacar el hormiguero. A veces no lo vamos a ni siquiera encontrar. Este producto que se llama Mirex, que yo utilizo, pues es como un cebo que se pone al lado del camino, y ellas lo recogen como que si fuera comida, se lo llevan al hormiguero, se contaminan y contaminan al hongo, que es en realidad lo que ellos consumen, de lo que ellas se alimentan, y pues ahí se contamina toda la colonia. Es de las formas más eficientes de controlar a las hormigas y a los zompopos. Pasamos un poquito a los hongos y a las bacterias, ¿verdad? Y vamos a ver, ahí tengo 3 imágenes, ¿verdad? El primero podemos ver que esto viene desde el suelo, y aquí posiblemente ya haya una bacteria. ¿Cómo vamos a identificar un hongo y una bacteria? Generalmente por el olor. Las bacterias ya van a tener un mal olor.
En este caso, pues hay una pudrición, ven que viene del suelo. Entonces esto generalmente o se causó por un exceso de humedad o un mal drenaje. Este es un hongo y una bacteria. ¿Qué podemos hacer aquí? En ese caso yo recomendaría tirar por completo ese suelo. Si todavía tuviéramos suficiente parte verde, lo podríamos recuperar esa especie cortando incluso pues yo recomiendo hasta 2 centímetros más arriba donde termina lo negro, asegurándonos que no hay absolutamente nada de negro, y fumigar, mantener fumigado, ¿ya? Como decía, aquí ya se puede ver el efecto, pero los hongos y las bacterias no lo podemos ver. Entonces a veces tal vez vemos que el cactus está completamente verde, pero ya ingresó algún hongo o bacteria. Recuerden que si tiene mal olor, generalmente son bacterias. En la segunda imagen, como ven, aquí posiblemente hubo una herida o un ataque de algún insecto masticador, y por ahí ingresó el hongo o la bacteria. Entonces sí es muy importante controlar junto a los insectos, controlar también los hongos y las bacterias y viceversa. O sea, aplicar un fungicida y un insecticida juntos, porque los hongos ya sea que crean la herida para que ingrese el hongo, o lo transmiten con sus patitas, con sus aparatos bucales. Entonces sí es importante que el control sea combinado. Y vemos aquí el tercero, que este posiblemente sea un hongo vascular. Yo les digo posiblemente porque para determinar exactamente la especie de hongo y bacteria generalmente se va a utilizar un análisis de laboratorio, aunque podemos pues ver algunas características que ya son distintivas de ciertos hongos y bacterias. Pero en el tercero lo más probable es que sea un hongo vascular. Los hongos vasculares generalmente ingresan también desde las raíces, por eso es importante contemplar, cuidar el suelo y las raíces, y van a estar se va a ver el daño de adentro hacia afuera, ¿verdad? Va a ingresar de adentro hacia afuera. Ven, aquí lo secó por completo. Este es un hongo vascular que vemos el efecto, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado para prevenir hongos y bacterias. Lo que necesitamos es un sustrato muy suelto, y yo les voy a decir cómo preparar el sustrato ideal, que es el que yo necesito, pero el sustrato tiene que ser muy suelto y poca humedad, no pasarnos de la humedad, y suficiente ventilación en el ambiente. Bueno, para preparar el sustrato les voy a enseñar cómo lo preparo yo, pero yo utilizo 2 materiales. El primero que utilizo es la perlita, que este es un sustrato especializado que no nos va a retener humedad, da bastante aireación al suelo. Entonces esto nos va a ayudar a que cualquier exceso de humedad pues sea liberado. Y yo utilizo también tierra preparada, que es la tierra que generalmente encuentran en los viveros o que encuentran aquí en Garden Depot, que es la tierra que tiene 3 elementos. Trae tierra negra, trae brosa, que va a ser la materia orgánica, trae arena blanca o arena pómez, que generalmente da drenaje. La nuestra también trae abono orgánico incorporado, ¿no? Entonces utilizo esta tierra preparada y la mezclo con perlita. ¿Cuánto utilizo? Utilizo una parte de 6 vasos de tierra preparada, ¿no? Ese es el sustrato. Podemos utilizar otros elementos para hacer nuestro sustrato, pero siempre nos tenemos que encargar que este sustrato no retenga humedad, ¿verdad? Y que dé bastante aireación. Yo no recomiendo la fibra de coco en cactus y suculentas porque esta retiene humedad. Tampoco el pismus porque también retiene humedad, ni los musgos, ¿verdad? Estos yo no los recomiendo. Ok. Bueno, por último, pues yo los animo a realizar la práctica. Les voy a enseñar ahorita qué es lo que
que me gustaría que ustedes hicieran. Van a ser 3 prácticas. La primera vamos a hacer un trasplante. Les voy a enseñar cómo yo hago los trasplantes y vamos a hablar un poquito de eso. La segunda vamos a hacer una reproducción por hijos y la tercera una reproducción por esqueje. Bueno, para preparar el sustrato, primero vamos a poner una medida de perlita. Esta es la perlita, que es una piedra volcánica. Es de origen volcánica y es una piedra expandida. ¿Qué quiere decir? Que es como un poporopo. Ellos agarraron el granito de piedra y lo pusieron en calor y esto hizo que explotara y se expandiera. Entonces eso es la perlita y eso es lo que le da bastante aireación. Y vamos a colocar 3 medidas de tierra negra preparada. La tierra negra preparada trae brosa y trae arena Pómex, que pues no se ve porque está muy oscuro, ¿verdad? Pero ya viene preparada. La nuestra también trae abono orgánico, entonces ponemos 3 medidas. Si queremos hacer más, pues ponemos 2 medidas de perlita y una medida, y 6 medidas de tierra preparada y las revolvemos. Preferiblemente lo hacemos con la mano para que nosotros podamos ver la textura que va a tener nuestro sustrato. Bueno, es muy importante saber que como su característica es que tienen bastantes espinas. Entonces, una forma de agarrar los cactus y evitarnos dañarnos, ya sea con un pañuelo o con un papel periódico. Depende mucho del tipo de cactus o de cada quien. Yo la verdad es que prefiero agarrarlo de donde ya sé que no me va a espinar. Por ejemplo, este tipo de cactus, pues aquí adentro no tiene espinas. Además, estas espinas no son muy frágiles, entonces no se me van a quedar en los dedos. Sin embargo, otra forma es agarrarlo desde la parte de abajo, desde la tierra, porque la mayoría no van a tener espinas en sus raíces. La tratamos de sacar con la mayor cantidad de tierra posible y esto va a depender de cada quien si deciden limpiar o no sus raíces. Hay 2 formas de hacer el trasplante: limpiando la raíz, que una de las ventajas es de que podemos aprovechar a revisar si hay una raíz dañada, y la otra opción es sin limpiar las raíces, que es la que yo prefiero, sobre todo con esta especie porque las raíces de los cactus crecen muy lentamente. Entonces, al momento de yo limpiar las raíces, estas van a estar muy finas, las raíces nuevas, y muy débiles, entonces las puedo quebrar. Entonces prefiero no hacerlo. Agarro mi maceta y en este caso ven que tengo unas raíces que son muy largas, entonces lo ideal es cortarlas. Siempre es mejor cortar esas raíces, las que están muy largas, es mejor cortarlas a ponerlas dobladas hacia arriba. Y aquí ya las corté. Yo prefiero, como les decía, no limpiarla. Entonces ya coloco el cactus en mi macetita y cubro con mi sustrato nuevo todo lo que deba cubrir. Si es necesario, pongo sustrato abajo para que el cactus no quede muy por abajo. Relleno y presiono para que haya sustrato en todo. La presión no debe ser muy fuerte, ¿verdad? Porque lo que no queremos es dañar sus raíces o ahogarlas, ¿verdad? Simplemente que quede, ven, el cactus queda bien sostenido. Si ustedes quieren, pueden poner piedritas. Siempre recomiendo dejar un espacio entre el borde de la maceta para que al momento de regar, primero, no se vaya a salir el sustrato y segundo, no se vaya a salir el agua. Y listo. Este es el trasplante.
Otra cosa que les quería mostrar es cómo obtener los esquejes, y vamos a hacerlo con este mismo cactus. Decimos que un esqueje era un pedazo de la planta, ¿verdad? Una parte de la planta que va a enraizar. Entonces vamos a utilizar este mismo de ejemplo y lo que vamos a hacer es cortarlo. Lo pueden hacer con un gilet de estos limpio, ¿verdad? Desinfectado. Lo pueden desinfectar con alcohol, con cal, con fuego, o lo pueden hacer con una tijera, como ustedes más fácil se les salga. Y hacemos el corte, un corte limpio, ¿verdad? Miren. Entonces esto yo lo que hago es sembrarlo directamente. Si ustedes tuvieran, pueden curar la herida, pueden utilizar algún fungicida, ¿verdad? O también pueden utilizar cal para la herida o azufre para evitar que ingrese cualquier hongo. Y luego ya solo lo colocamos, que quede sostenido, ¿verdad? Lo cubrimos con un poquito de tierra. Esto no lo regamos. Si ustedes van a hacer la práctica de dejarlo secar, pues lo pueden dejar secar sin sembrar, lo ponen en una superficie limpia, plana, y se deja secar. Yo no lo hago, yo lo siembro directamente, sino que simplemente no riego durante 15 días al menos, es lo que se cura la herida. Para sacar hijitos voy a usar ejemplo esta opuntia, ¿verdad? Que tiene varios hijitos que podemos sacar. Cada una de estas orejitas, le decimos Mickey Mouse por sus orejitas, cada una de esas orejitas puede ser un hijito. Entonces primero lleno mi envase. Igual los hijitos también los pueden ustedes dejar secar si quieren, ¿verdad? O como yo lo hago, yo lo siembro directamente. Y estos en algunos cactus solo se quitan así, y en otros pues sí vamos a necesitar cortarlo. Entonces yo voy a quitarle esta orejita que está salida. En este cactus es muy, hay que tener mucho cuidado porque sus espinas son muy finitas, entonces generalmente se nos quedan trabadas en los deditos y puede generarnos una infección si no la lo quitamos a tiempo. Entonces yo lo que hago con este es agarro un papelito y con ese papelito me ayudo a sostener la planta. Miren, este está solo de quebrarlo. Lo puedo hacer solo quebradito. Y si siento que hay un lugar donde ya necesite un poco más de ayuda, utilizo la cuchilla, ¿verdad? Pero es súper fácil quitar la mayoría de los higos, pero también nos podemos ayudar con la cuchilla. Y ya únicamente lo coloco. Que se sostenga bien paradito. Y listo, aquí están entonces nuestros 3 cactus. Hicimos el trasplante, que recuerden que lo tenemos que sostener, ¿verdad? Muy bien, y el